argentino a mucha honra, hijo de portugués y por parte de mamá italianos. Y alguien que me enseñó a querer vivir en esta tierra fue mi papá. Él decía que la había elegido y era su tierra. Y me enseñó a querer lo propio, ¿no? Y tengo como ejemplo también el esfuerzo de mi abuelo italiano. Y ahí estamos, en la brecha, desde hace ya 57 años con Malvinas. Y muchas veces cuando decís 57 años, te dicen, ¿cómo? Si lo de Malvinas fue en 1982. Entonces les tenés que comenzar a aclarar la historia. Las Malvinas comienzan a hacer historia en el año 1600, cuando los expedicionarios holandeses descubren los primeros islotes al noroeste de lo que es Gran Malvina. Después, otros navegantes de distintas naciones, italianos, portugueses, ingleses, holandeses, franceses, comienzan a descubrir otras partes de la isla hasta que aparecen como la vemos hoy en los mapas. Después está la discusión de por qué son argentinas. Y ahí es donde debemos aclararle que es herencia de España, de acuerdo al trazado hecho por el Papa Alejandro VI en 1494, cuando comienzan las diferencias navales entre Portugal y España, buscando lugares donde haya tierras y riquezas después del descubrimiento de Colón. Y después de eso, la herencia argentina, los gobiernos argentinos que estuvieron en las islas hasta 1833, las reclamaciones que vienen después de 1833 hasta 1981, y allí comienzan a comprender por qué hubo una guerra estúpida, ¿no? Porque teníamos muy buenas relaciones en esa época con el pueblo malvinero y con los ingleses, ya que en el año 1971, respondiendo a las recomendaciones de Naciones Unidas de 1964, se habían establecido relaciones entre el continente y las islas, y ya los malvineros habían cambiado de vida. Tenían aviones, buques, estaciones de YPF en Malvinas, la pista de aluminio para poder aterrizar de día, de noche, con cualquier tiempo, los barcos de transportes navales que unían al continente con las islas, los aviones del ADE, los chicos malvineros y argentinos que hacían intercambios escolares. Hemos enviado embajadas artísticas, venían a atenderse al continente los enfermos graves de Malvinas. O sea, estaba todo ya integrado. Fue inútil hacer esa guerra. Algunos piensan o dicen y están seguros de que las tomaron porque si pasaban 150 años de posesión británica las perdíamos. No es así. No hay prescripción de derechos en el caso de Malvinas, como tampoco los pobladores pueden proclamar el derecho de autodeterminación, porque ellos no son naturales de ahí. Teníamos todo a nuestro favor, Inglaterra se las quería sacar de encima, y la guerra eso lo tiró todo para atrás. Y hubo que empezar de nuevo, y así estamos, hasta que llegamos a 1982, que vaya a saber por qué. Yo pienso muchas veces que Galtieri recibió de verdad ese famoso guiño de Estados Unidos para que las tome y que ellos los iban a apoyar. A veces pienso que era para eternizarse en el poder. ¿Y qué logramos con todo eso? Un desastre, el desprestigio de las Fuerzas Armadas, que la Thatcher gane una nueva elección en Londres, que favorezca un poco, no totalmente, el regreso de la democracia a la Argentina. Y después viene la historia de la guerra y los veteranos de guerra y las pensiones y todo lo que trae atrás. Y en este caso esta nota tiene que ver precisamente con la vida de 3 veteranos de guerra de aquí de Seguí,
que conocí un buen día, enterándome que eran 3 hermanos los que habían estado en buques hundidos y torpedeados, que los 3 vivían. Entonces decidí venir seguí a hablar con la mamá que vivía, con los parientes, con los maestros, hasta que logré reunir todos los datos para escribir este libro que hoy presentamos. Yo lo que quiero, José, con todo respeto, quiero que me cuente un poco fuera de cámara, charlábamos hace algunos minutos, y usted me contaba, a ver, lo mío no es nuevo, yo vengo escribiendo libros hace mucho tiempo, el primero, como decía, lo comenté, lo edité, lo di a conocer, y el segundo y el tercero ya para ahí no se cuentan. ¿Son muchos libros que he escrito, José? Sí, sí, sí. ¿Sí? El primero sobre Malvinas, yo quiero pedir disculpas por mi garganta como está hoy. La culpa es del tiempo y mía también por no cuidarme. El primer libro de Malvinas lo escribo en el año 1971, se publicó recién en 1978. Está dedicado a todos los poetas que les cantaron a las Malvinas en esa época, que eran 38 en toda la historia. Fue muy leído, muy vendido hasta el día de hoy, muy comentado. Y ahora estoy haciendo una reedición con todo lo que se escribió desde el punto de vista de la literatura sobre Malvinas, porque cada poema o canción está relacionada con el momento histórico que inspiró a cada autor. Un trabajo de monos. En esa época conocí a los autores de muchos temas, familiares de los autores de la Marcha de las Malvinas, porque la Marcha de las Malvinas es de 1941 y no se conocía. Éramos pocos los que sabíamos de su existencia. Y bueno, conocí, yo había estado en Odol Pregunta, gané el premio mayor en esa época de 5 millones de pesos en el respondiendo sobre Malvinas. Sobre Malvinas. Tuve 4 meses. ¿Qué año fue eso? 1973. 73. Cuando regresa la democracia en aquella época también. Mirá cuánta historia, para contar no nos alcanza la semana. Y gano ese premio y ya soy más conocido. Ahí es donde una noche aparece en el canal para saludarme una comisión del Senado de la Nación, y yo ya venía luchando para que se decretara el 10 de junio como Día de las Malvinas, en homenaje al nombramiento del primer gobernador de Malvinas en 1829, que fue Luis Bernet. Y entonces le entrego el proyecto al senador von Rusch, que era presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, y a la diputada Esther Fadul, de Tierra del Fuego. Y bueno, fue aprobado por las 2 cámaras el proyecto y firmado por el general Perón el 29 de mayo del 74, que fue una de las últimas leyes que promulgó Perón antes de morir. Desde allí en adelante, el 10 de junio de cada año, se celebra el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos en Malvinas. Bueno, viste que voy y vuelvo con la conversación, y no me pierdo. No. Vamos al libro de los poetas. Después de eso, publico... me faltaba una anécdota. Como resultado de mi participación en Odol, me hice muy amigo del doctor León Benarós, una gran figura argentina en la literatura, y le cuento que estoy escribiendo el libro de los poetas. Y me dice, mire, allá en París anda Yupanqui escribiendo algo sobre las Malvinas. Digo, ¿por qué no me da la dirección y le escribo? Le escribo a Yupanqui y me manda la letra de la hermanita perdida. Entonces, el 10 de junio del año 74, yo voy a dar una conferencia a un colegio en Escobar, y digo, no puedo ir solo, tengo que llevar a alguien que me acompañe. Me conseguí un guitarrero amigo, improvisó una melodía, y alguien cantó La Hermanita Perdida. Fue la primera vez que La Hermanita Perdida se cantó en la Argentina, en una charla que yo di en un colegio. Bueno, ahí termino con lo de los poetas que les cantaron a las Malvinas, que ahora pienso hacer una edición, ya lo dije, con lo que ocurrió desde los 78 hasta hoy, donde voy a incluir la canción que cantó hoy en la ceremonia
Silvina. Silvina, porque es preciosa, es una de las más lindas que he escuchado, y estoy en eso. Después del libro de los poetas, yo había descubierto otro personaje en la historia de Malvinas, que fue David Jewitt, un norteamericano, que había izado la primera bandera argentina en las Malvinas. Eso solamente se leía en los libros, nadie sabía quién era. Solamente se conocía el nombre por algunos documentos de la época. Entonces me dedico a investigar la vida de este hombre. Trabajé 9 años, todo por correo, con archivos de Estados Unidos, Portugal y Brasil. Recibí muchísimo apoyo de la Armada de los Estados Unidos, de los estudios de investigación histórica de Brasil. Logré en 9 años rehacer la historia de este hombre, que es realmente impactante. Él había sido soldado en la independencia de Estados Unidos como marino, después trabajó por la independencia de Haití. En esa época los marinos se ofrecían como corsarios, luchando por la independencia de distintos países. Cuando termina todo en Haití, se ofrece a las Provincias Unidas del Río de la Plata, cumple varias funciones y entre esas la de ir a tomar formalmente la comandancia de Malvinas, pisando por primera vez la enseña nacional en Malvinas, un norteamericano. Cuando cumple esa función, ya termina toda su actividad, se ofrece a la Marina Imperial de Brasil y llega a ser lo que sería más o menos Belgrano para nosotros, uno de los grandes próceres de la Marina de Brasil, a tal punto que alguna vez hubo dudas sobre su conducta y el único autorizado de juzgarlo era el rey. Bien, esa historia fue muy comentada, es un aporte mío para la historia de Estados Unidos, de Brasil y Argentina, ¿no? Y descubrí incluso su cadáver, que no se sabía dónde estaba, sus restos. Muchísimo trabajo, que es difícil, es muy largo de explicar ahora, ¿no? Sí. Ese libro también está listo para republicarlo ahora, porque conseguí más datos familiares. Y bueno, también tengo escrito algunos libros de poesía, porque yo quería ser poeta de chico. Hice la carrera militar, me di cuenta que ahí no estaba el espíritu de San Martín y de Belgrano, me fui. Y los profesores me decían que me tenía que dedicar a las letras. Y bueno, después de todo eso, publiqué libros sobre la creación del partido de Escobar, otro libro sobre distintos pueblos de la zona donde yo vivo, un libro sobre la vida de Arturo Cuadrado, que fue uno de mis maestros, un compañero de García Lorca y de Neruda, que él viene a la Argentina traído por Neruda cuando escapan de la guerra civil. Y es así, es dura la vida del artista, digo yo. Y no sé si me voy por las ramas, parame. No, está bien. Estoy muy contento de estar acá. Bien. Y este libro es muy emocionante para mí. Ya lo creo. Y el anterior también, que todavía no lo promocioné, la biografía de un comodoro de la Fuerza Aérea, que fue Mario Luis Olesa, el fundador de la base Marambio, entre tantas cosas. Y lo que quiero decir que hay gente de la Fuerza Aérea que no está de acuerdo con ese libro porque no permiten que lo haya hecho un civil. Y lo gracioso es que yo lo conocí a este hombre y lo traté mucho. Y fue mi jefe cuando yo trabajé en Radio Nacional. Fue echado prácticamente de la Fuerza Aérea porque se la tenían jurada por lo que él había hecho en 1955. Porque él con 3 aviadores más salieron a defender la democracia y en un primer momento logran ahuyentar a 34 aviones de la Marina que venían a bombardear Buenos Aires. Cuando vuelven a su base, que los aviones de la Marina se habían retirado, claro, la base había sido tomada por los rebeldes y los toman prisioneros a punto de fusilarlos. Y desde aquella época se la tenían jurada. Y en la revolución esa que comandó Onganía, lo hacen retirar de la Fuerza Aérea con el grado de vicecomodoro. Es un libro, un librazo es, 20 años de investigación, y ahí estamos, luchando porque me lo boicotean algunos de sus colegas. Y sin embargo yo rescaté al personaje y lo voy a imponer.
Y ahora, bueno, estoy con la vida de los hermanos Morán, Hermanos Morán. tres tipos geniales. Usted sabe que, a ver, déjeme agregar algo, con todo respeto. Ayer me quedé pensando en lo que usted dijo, cuando habla de que no se conocía la letra de Malvinas. No, no sé. ¿Te cuento la historia? Le cuento una anécdota. Soy soldado de la clase 63, estábamos bajo bandera cuando Claro. la guerra de Malvinas. Estábamos en instrucción, en Diamante, nos traen a Paraná. Bueno, y en Diamante esa madrugada, en la cual aparece el primer comunicado, el número 1 del Estado Mayor Conjunto, que lo escuchábamos en una radio espica chiquita, recuerdo. Ayer me emocioné y no lo puedo contar. Hoy espero que no me emocione y lo cuente. ¿Hizo el servicio militar? Yo hice la carrera militar en la Marina. Perfecto. Los Imaginarias, que estamos 2 horas y 2 horas. Bueno, en ese periodo teníamos una radio, escuchábamos ese comunicado, lo escuchamos, yo recuerdo haberlo escuchado, pero no entendía demasiado porque ni me acordaba de las Malvinas ni nada. A las 4 de la mañana nos sacan a la plaza de armas, nos pegan un baile regular y nos comunican de que fuerzas propias, decían. Fuerzas propias habían recuperado las Islas Malvinas. Y lo primero que nos dan, así me acuerdo, esto era el 1 de abril, lo primero que nos dan un papelito largo así, y así. Dice, y esto tienen que aprenderlo para esta tarde, por ejemplo, usted sabe cómo es el tema, y lo empezamos a desenvolver así, y aparecía tras un manto de negro. Es divina esa No marcha. teníamos ni idea lo que era eso, no teníamos ni idea. Y ahí es donde aprendí la marcha de ¿Vos Malvinas. sabés qué? ¿Por qué lo cuento esto? Porque yo lo cuento, por ahí lo he dicho, y no lo entiendo, no, cómo la marcha de las Malvinas tiene tantos años, pero nadie la conocía. Nadie. Nadie. Y ahí se empezó con la marcha de las Malvinas. Claro, y no es conocida la historia. Yo la cuento en el libro mío de los poetas. Perdón, disculpe que me... Sí, no, yo soy que se va por la rama. Resulta que en el año 1938, Alfredo Palacios, nuestro primer diputado socialista de América, comienza con la lucha por recuperar las Malvinas y presenta un alegato en el Congreso, que después lo publicó, yo tengo el libro, y habían formado una comisión que se llamaba Comisión Pro Recuperación de las Malvinas, que con los años tuvo varias sedes y yo fui miembro de la de Córdoba. Entonces los tipos se reunían, tenían que reunirse una vez por año para hacer una forma de reclamo popular por la devolución de las Malvinas. Y hasta que un día deciden, no, tenemos que elegir una fecha para juntarnos. Comienzan a mirar la historia y ven el 10 de junio. Por eso yo tomo las banderas de Palacio. Claro. El 10 de junio, día en que por primera vez los españoles desalojan a los ingleses de Malvinas, que se habían instalado en 1765. Y el 10 de junio de 1770 los desalojan con los cañones a los ingleses que estaban instalados ahí, en Puerto Egmont. Entonces después se repite la fecha, 10 de junio de 1829, cuando el gobierno de Martín Rodríguez nombra el primer comandante político y militar de las islas, que fue Luis Bernet. Entonces ellos recogen esa fecha y se reunían los 10 de junio, pero cada 10 de junio cobraban con la policía montada, no los dejaban reunir. Pero además tenían que tener un símbolo. ¿Qué hacen? Llaman a concurso para una marcha sobre las Malvinas. Y entonces gana el concurso la marcha de Carlos Obligado y José Thierry. Y a partir de ahí se empieza a difundir, pero entre la gente que estábamos en el tema. El pueblo no la conocía. A mí me emociona escucharla. Sí, a mí también.